Tercera ley de la nueva medicina germánica, carácter ontogenético de las enfermedades. Para nuestra visión particular es aquí donde Hammer fue realmente brillante. Así como comentamos al principio que la primera ley era la más importante, entendemos que en la tercera y la quinta ley es donde Hammer tuvo una lucidez extrema y donde todo cobra sentido. Esta tercera ley se refiere a que las enfermedades tienen unas características concretas directamente relacionadas con el desarrollo y formación del ser humano. Explica la correlación entre psique, el cerebro y el órgano dentro del contexto del desarrollo embrionario, ontogenético y evolutivo, filogenético del organismo. Puede sonar muy técnico, pero analizaremos punto por punto a continuación. ¿Y de dónde surge esta tercera ley? Hammer, en sus investigaciones, tenía claro que el shock psíquico traumático de forma inesperada y vivido en soledad desencadena un proceso biológico con dos partes, una fase activa y una de solución, en las que se dan síntomas diferentes. Pero luego veía que en algunos procesos había tumores, en otros ulceraciones, en unos proliferación celular, en otros tantos degradación de tejido, y el sentido que termina dándole a esta divergencia de consecuencias tras un DHS, así como su demostración científica, viene de la mano de la embriología, que es la rama de la genética y la biología que estudia la morfogénesis, el desarrollo embrionario y nervioso de los seres vivos desde la gametogénesis hasta el nacimiento. Para ponernos en contexto frente a esta ley, vamos a familiarizarnos con algunos conceptos. En primer lugar, vamos a diferenciar qué sería crecimiento de tejido y pérdida de tejido. Entendemos que cuando hablamos de crecimiento de tejido, es una visión compartida e instaurada por la medicina tradicional que un tumor es un crecimiento de tejido donde las células se vuelven locas y demás, aunque nada más lejos de la realidad. Aunque sí es verdad que cuando hay un tumor, las células propias de ese tejido están aumentando en número y en consecuencia crece el tejido. Un tumor es un crecimiento de tejido, como puede serlo un quiste o lo que llamamos comúnmente un bulto. Todo lo que se refiere a ello es crecimiento de tejido o inflamación, por lo que cuando hablamos de tumores vamos a referirnos a este crecimiento, a proliferación celular del tejido. Por contra, cuando hablamos, por ejemplo, de una herida, entiendo que estamos de acuerdo en que es una pérdida de tejido, es decir, en vez de hacer un bulto, hacemos un agujero. Hablamos aquí de perder sustancia, perder tejido. Una herida, una úlcera o una necrosis, que no es más que muerte celular, se pierden células, hay una reducción en su número y disminuye el tejido. Igual que en una herida se pierden células porque mueren, pasa lo mismo en una ulceración o una necrosis. Son en definitiva pérdida de tejido. Volviendo a la embriología, tras la fecundación, a partir de la división del cigoto, se empiezan a formar todos los tipos de células que componen el cuerpo humano. Este proceso es posible gracias a la capacidad de diferenciación de las células embrionarias. Durante aproximadamente la tercera semana de gestación se presenta en el embrión un proceso conocido como gastrulación. En este las células comienzan a diferenciarse y se forman en capas. Dichas capas se denominan hojas blastodérmicas o también capas germinativas. Lo esencial para nuestro tema en esta tercera ley es que los humanos terminan teniendo tres capas. La primera capa que se forma es el endodermo. El prefijo endo alude al interior, interno, adentro. Luego estaría el mesodermo. Meso hace referencia a mitad, al medio. Por último, el ectodermo sería la capa de fuera, la más exterior, como indica su prefijo. A tener en cuenta que el mesodermo se divide a su vez en dos, mesodermo antiguo y mesodermo nuevo. Estas capas serán de vital importancia para poder entender las enfermedades, porque cada capa va a dar lugar a una serie de órganos y tejidos en el cuerpo. Por ejemplo, el endodermo, cuando sigue evolucionando y sigue todos sus procesos necesarios hasta formar un ser humano, va a dar lugar, por ejemplo, a esófago, estómago, hígado, en definitiva a órganos que son vitales en general. En cuanto al mesodermo, va a dar lugar a otra serie de órganos, así como el ectodermo. Veremos todo ello con detenimiento más adelante. Como mencionamos al principio de la ley, en cuanto a la genialidad del autor, Hammer descubrió que todos los tejidos, cuando yo tengo un shock psíquico
que me hace desarrollar un programa biológico y estoy en fase activa. Cuando tengan que ver con el endodermo, estando en fase activa crecen y en fase de solución se degradan. Pongamos como ejemplo que cuando manejemos todas las leyes, en el caso del estómago, que es un órgano que viene del endodermo, sabremos que en fase activa de conflicto va a dar lugar un tumor y en fase de solución va a desaparecer el tumor por degradación. Entonces, cuando yo sé qué tejidos son de endodermo, si resulta que yo mañana tengo un diagnóstico en mis manos de quien sea que dice que tiene un tumor que está creciendo, tengo claro que está en fase activa y cuando se degrade estará en solución. Así pues, este patrón de comportamiento en la fase activa aumento de tejido y en la fase de solución degradación de este tejido lo cumplen el endodermo y el mesodermo antiguo, donde todos los conflictos activos van a dar lugar a tumores y toda la solución de conflicto va a ser la degradación de este tumor. Siempre y cuando no interrumpamos el programa con algún tipo de tratamiento o porque haya alguna recaída, pero si no hay interferencias, ya sea por tratamiento o raíles, este sería el proceso. Una cuestión importante que nos puede ayudar en cuanto a las capas endodérmicas y de mesodermo antiguo es que a sus células se les denominan adeno, por lo que todos los diagnósticos de adenocarcinoma de pulmón, adenocarcinoma de mama, todo lo que lleve el prefijo adeno, sabremos que parte de una capa de endodermo o de mesodermo antiguo, por lo que en fase activa de conflicto van a dar lugar a tumores y en fase de solución va a degradar los tumores para volver a la normotonía. La genialidad de Hammer viene de descubrir que la clave de las enfermedades estaba directamente relacionada con estas capas del desarrollo embrionario. Ahora, ¿qué ocurre con el mesodermo nuevo y con el ectodermo? Estas son capas más nuevas y dan lugar a órganos más externos. Pues bien, el patrón que se desarrolla en ellas es el contrario al visto en las otras capas. En fase activa de conflicto van a hacer ulceraciones, heridas, necrosis, pérdida de sustancia y en fase de solución va a reconstruir el tejido ulcerado, herido o que ha perdido sustancia, para que en fase de normotonía éste se normalice. A su vez, cada capa se asocia con uno o varios tipos de conflictos, de tal manera que los conflictos biológicos ligados a los tejidos u órganos que tienen su origen en la capa endodérmica, en esa primera capa, que es la más antigua, se van a relacionar con la respiración, la alimentación y reproducción, denominándose conflictos de bocado. ¿Esto qué significa? Significa de algo que yo quiero atrapar y no puedo, o de algo que yo quiero soltar pero no puedo porque lo tengo. Los conflictos de bocado pueden ser reales o simbólicos, por lo que un bocado puede ser un trabajo, una pareja, una meta, una casa. Lo que tenemos que entender es que nosotros debemos leer el síntoma y analizar qué código tiene el síntoma para saber qué conflicto tengo y así conocer si estoy en fase activa para resolverlo o de solución. Aquí mostramos una relación de órganos que surgen a partir de la capa endodérmica y que son relativos a este tejido. Además, tenemos que saber que cada capa embrionaria es regida por una parte del cerebro. El endodermo está relacionado concretamente con el tronco del encéfalo. Todos los cambios que se vayan a producir en un órgano relativo a este tejido por un programa biológico recaerían sobre este. Ahora solo nos faltaría saber qué código de conflicto lleva cada programa. Pongamos algunos ejemplos para que se vayan familiarizando. Si yo tengo un conflicto de miedo a la muerte, ¿qué va a ocurrir? Ocurre que me impacta en los pulmones. Como me impacta en los pulmones y estos son endodermo, en fase activa de conflicto de miedo a la muerte, mis pulmones van a crecer, dándose una proliferación celular en los alveolos pulmonares. A eso se le llama adenocarcinoma de pulmón. Recordamos que con el prefijo adeno se refiere a tejidos que vienen del endodermo, que en fase activa crecen. Entonces, yo tengo un adenocarcinoma de pulmón, tengo un cáncer de pulmón porque tengo un conflicto de miedo a la muerte. Y solo tengo más tejido pulmonar, ya que además este proceso es asintomático y no vas a tener síntomas. Y ahora, cuando llega la fase de solución, mi tejido pulmonar
que ha tenido que multiplicarse para llevar a cabo la fase activa, va a hacer la fase de solución degradando ese exceso de tejido. ¿Y cómo hace eso? Pues lo hace a través de microorganismos, de tal forma que a ese proceso de fase de solución se le llama tuberculosis. En cuanto a esta enfermedad, pues tendrás que hacer el tratamiento que tengas que hacer médico, pero tienes que entender que acabas de superar un conflicto de miedo a la muerte y es cuestión de pasar el proceso. Eso sería un ejemplo de programa biológico que depende del endodermo. Ahora iríamos con el mesodermo antiguo, que es la capa que está un poco por encima del endodermo y que rige otros tejidos. Cuando termina de formarse el ser humano, ese mesodermo antiguo ha dado lugar, por ejemplo, a las mamas o a ese tejido que envuelve los órganos como la pleura de los pulmones o el pericardio del corazón, que son como sábanas que envuelven dichos órganos para protegerlos. Este tipo de tejido, como vimos, en fase activa crece y en fase de solución se degrada. Esta capa lo que rige son conflictos de ataque, ataque a la persona, ataque a la integridad de la persona, que puede ser real o simbólico, bien sea que me peguen, que me insulten, que me humillen, lleva ese tipo de conflicto de ataque y lleva el tipo de conflicto de preocupación en el nido. ¿Qué es el nido? Para el humano es una casa, para algunos mamíferos una cueva, una madriguera, algo que signifique un hogar para la persona. Comprende aquellos tejidos como son las capas que envuelven los órganos, así como las glándulas mamarias. Imaginaos que dividimos al pecho en 4 cuadrantes. El cuadrante superior y externo, cercano a la axila, es donde se encuentra la glándula mamaria, que en el hombre estaría atrofiada. ¿Qué ocurre? Que si hay un diagnóstico médico que dice que yo tengo un adenocarcinoma de mama, significa que tengo un cáncer que tiene su origen en un tejido que crece en fase activa y en fase de solución se degrada. Hacemos hincapié en el conocimiento de conocer cómo funciona cada capa para saber si estamos en fase activa o en fase de solución. Y vamos con el mesodermo nuevo. Ya esta capa tiene un comportamiento diametralmente opuesto a las anteriores, por lo que en fase activa se ulcera y en fase de solución crece. ¿Para qué? Para reparar las heridas. ¿Qué tejidos comprenden el mesodermo nuevo? Todo lo que son ligamentos, tendones, músculos y huesos se refiere a mesodermo nuevo. ¿Qué matiz tiene de conflicto? Desvalorización. Por lo que si yo estoy en desvalorización me va a impactar en el aparato locomotor, que en fase activa de conflicto, cuando yo me comparo con otro, me siento desvalorizado, me siento incompetente para hacer algo, me desvalorizo en cierta medida, va a hacer que mis ligamentos, músculos, tendones y huesos pierdan sustancia, y que en fase de solución, en PCLA sobre todo, se inflamen, vengan los dolores, las contracturas, los calambres. Entonces, cada vez que yo tenga dolores óseos, ligamentosos, musculares, etc., ya tengo que tener claro que estoy en solución de un conflicto de desvalorización. Hammer vio además, hilando más fino, que cuando tengo problema de tendones y ligamentos estoy en una desvalorización de leve a moderada, que cuando tengo lesiones que comprometen a los músculos sería claramente moderada y que cuando afectan a los huesos sería una desvalorización profunda. Cuando alguien se desvaloriza levemente en fase de solución, tiene una inflamación de ligamento, de tendones, una contractura si es algo más moderado. Y si es una desvalorización profunda, afecta al hueso y este se vuelve osteoporótico, se descalcifica. Y de ahí vienen las descalcificaciones y las osteoporosis, cuando yo me desvalorizo a una intensidad importante. ¿Qué va a ocurrir en fase de solución? Que los tejidos van a recalcificar en el caso del hueso, en el caso del músculo se van a inflamar, van a doler, todo ese tipo de síntomas que ya conocemos que se producen en PCLA y solamente hay que esperar que se pase el programa.
Aquí la NMG no solo incluye músculo, tendones, ligamentos y huesos, sino que además comprende a los vasos sanguíneos y linfáticos. Y para que conozcamos que en cuanto al linfoma, que es un cáncer linfático, son conflictos de desvalorización y que se dan en fase de solución. Cuando se habla de osteosarcoma, que es el nombre que le dan al cáncer de hueso, sabemos que es un conflicto de desvalorización. Y aquí hay algo más complejo. Pues para que veáis la ironía de la medicina, esta llama osteosarcoma a un hueso que tiene oquedades, que tiene agujeros, o a un hueso que tiene bultos, que se está recalcificando, y además los trata de la misma forma, por lo que se hace patente esta falta de congruencia. Lo que sí debemos saber es que si nos hacemos una radiografía y vemos un hueso descalcificado, estamos en fase activa. Si vemos un hueso que está recalcificado, blanquecino, estamos en fase de solución de un conflicto de desvalorización profunda, siendo esto la hoja de mesodermo nuevo. Y por último quedaría la hoja ectodérmica, que como alude su prefijo es relativa a la capa de afuera. Esta capa se rige por el mismo patrón que el mesodermo nuevo. En fase activa se ulcera y en fase de solución aumenta el tejido. Tenemos que saber que todos los tejidos que tienen el origen ectodérmico van a relacionarse con una gran variedad de conflictos, porque son el conflicto de lo social. Conflictos de separación, porque esta persona me ha dejado, porque la otra no vuelve conmigo, conflicto sexual, conflictos motores de querer irme y no poder, de querer quedarme y tener que irme, conflicto de susto, miedo, conflictos de tiempo, de resistencia, de asco, repulsión. Aquí hay mucha diversidad en cuanto al tipo de conflicto, pues es una capa que ocupa mucho tejido. Pero el que mayoritariamente comprende es tejido de naturaleza de la piel. Esta no solo recubre el cuerpo, sino que también recubre la boca por dentro hasta 2/3 del esófago, los conductos de la leche, además de nuestros orificios y conductos internos. Piel que es diferente a la externa, pero tiene el mismo origen, pues procede de la misma capa. Recordamos que esta capa se rige por ulceraciones, heridas o necrosis en fase activa y en fase de solución va a dar lugar a inflamación, proliferación y en definitiva a la curación de estas heridas. ¿Qué es lo que pasa cuando tenemos cualquier tipo de lesión de la piel? Llámese dermatitis, eczema, alergias, irritaciones, cualquier elemento visible o la mayoría que tenga que ver con la piel, que haya enrojecimiento, inflamación, picor, incluso dolor. Son conflictos de separación en fase de solución, pues hemos dicho que en fase activa pierde tejido y se producen microulceraciones que solo se ven a microscopio electrónico, no las podemos ver a simple vista, pero esto está constatado. Donde en fase activa no tengo síntomas tampoco, pero cuando viene la fase de solución, esas microulceraciones hay que curarlas. ¿Qué ocurre? Pues el fenómeno de la PCLA. La inflamación va a traer allí todas las herramientas necesarias para curar esas heridas. Y ahora, como se inflama, aumenta el flujo sanguíneo en la zona, vemos cómo se irrita la piel, cómo se enrojece, pica, porque hay mucha sangre allí, a veces fenómenos de dolor, y todo eso que vemos evidente son conflictos en solución. Entonces, para los que tenéis niños pequeños, los niños pequeñitos que necesitan mucho contacto con los padres entran fácilmente en conflicto de separación en fase activa. Es muy sonado, de hecho últimamente, padres que piensan que a los niños hay que dejarlos en su habitación hasta que revienten de llorar para que el niño aprenda a no tener contacto con los padres. Todo esto, desde la filosofía de la nueva medicina germánica, es súper agresivo para el niño. Un niño que acaba de salir de la barriga de la madre no debe perder el contacto con sus padres, como mínimo hasta los 3 años. En términos relativos, por supuesto, no queremos decir tener al niño en brazos 24/7. Por lo que cuando yo dejo al niño solo en la habitación o cuando lo dejo en la guardería, que ya sería un proceso normal de socialización, pero como decimos, los shocks son siempre subjetivos. El niño no entiende que tiene que socializar, entiende que se ha desprendido de su madre. Y lo que ocurre es que cuando llega el fin de semana, que a lo mejor está más tiempo con sus padres, entra en solución y vienen las irritaciones de la piel. Llámese dermatitis atópica, eczemas, sarampión, varicela, lo que queráis.
Esto es ya de la cuarta ley, pero diréis, ¿qué tiene que ver un sarampión con una varicela o una dermatitis atópica? Y es porque el cerebro va a valerse de los microorganismos que en ese momento tenga disponibles. Y si en ese momento tiene disponible sarampión o tiene varicela o tiene cualquier otro que genere dermatitis atópica, los utilizará. ¿Pero para qué? Para reparar las heridas, nada más. Es por eso que tiene poca trascendencia el nombre que se le pone desde la medicina a este tipo de diagnóstico, porque nosotros ya tenemos claro que estamos en fase de solución de un conflicto de separación. Probablemente lo habéis visto en alguien, como es muy típico, irritaciones en la piel en ese sentido. Ya sabemos claramente qué es lo que pasa. Si no volvemos a recaer, si no tenemos raíles, el conflicto se resuelve y la piel vuelve a la homeostasis. Muchos niños los lunes entran en conflicto activo de separación porque no quieren estar en el cole, quieren estar con sus padres. Durante el fin de semana entran en solución, o los veranos porque no tienen cole, y a eso le llamamos dermatitis atópica o enfermedades crónicas de la piel. Imaginaos desde esta perspectiva qué relevancia puede tener una consulta de alergología o una consulta dermatológica, que te va a mandar productos, potingues y no sé qué más para intentar solucionar el problema, y que no estés en contacto con no sé qué, cuando si tú revives la experiencia te va a pasar lo mismo y no le vas a dar solución al problema. Vamos a establecer una última relación en esta tercera ley. Hasta aquí sabemos que hay tres capas biológicas, donde una de ellas se divide en dos, que van a dar lugar a una serie de tejidos, y que las dos primeras, las dos más antiguas en la evolución, van a producir aumento de tejido en fase activa y degradación en solución, y las dos más nuevas el patrón inverso. La NMG divide al cerebro en 4 partes, donde se relaciona cada una de ellas con una de estas capas. Cuando se produce un shock, en función al tejido al que afecte, el foco de Hammer se localizará en la parte del cerebro que rija la capa involucrada en el conflicto. Si recordáis, cuando comenzamos a explicar la ley, la hoja endodérmica, la más antigua, está controlada por el tronco encefálico. Algo que es importante reiterar de lo que mencionamos es saber que cada capa embrionaria se relaciona con una parte del cerebro. Sabremos, pues, que todos los órganos que tienen el origen en la hoja endodérmica los controla el tronco del encéfalo. Eso significa que cuando se produce un shock psíquico a los 3 niveles, psique, cerebro y órgano, en el cerebro se va a producir el foco de Hammer en el tronco encefálico, que es la parte del cerebro que rige la hoja embrionaria endodérmica. En cuanto al cerebelo, sería lo que rige la capa de mesodermo antiguo. Todos los focos de Hammer que corresponden a los tejidos que tienen que ver con el mesodermo antiguo se van a alojar en el cerebelo. Recordando la segunda ley, cuando hay una solución de conflicto, el foco de Hammer se transformaría en un edema, en una acumulación de líquido, que daría lugar a dolor de cabeza, que es uno de los síntomas en fase de solución. Entonces, si tengo un adenocarcinoma de mama, voy a tener síntomas en la mama y probablemente dolor de cabeza en la zona de la nuca, que es donde se ubica el cerebelo. Otra parte del cerebro sería la sustancia blanca, es la parte más interna del cerebro y que estaría relacionada con el mesodermo nuevo. Todos los problemas musculares de huesos, ligamentos y tendones, cuando duelan, cuando están en solución, van a producir dolor de cabeza en la parte profunda del cerebro. Y por último tenemos la corteza cerebral, y esa zona es la que rige el ectodermo. Con ello sabremos en qué zona cerebral está impactando el foco de Hammer.